tardes, un saludo para todos los que visualizan este video. Mi nombre es Yuleidy Rodríguez Mojica, estudiante del curso Estudios de Género del programa de Sociología. Bueno, en el presente video vamos a hablar un poco sobre el tema del género en relación eh, al hecho de cómo los dispositivos sociales y las prácticas discursivas han influido en la configuración de subjetividades de género, por lo cual realizo la entrevista a tres personas de edades aproximadas del género masculino y sexo masculino residentes en el municipio de San Marcos Sucre, todos profesionales y pertenecientes a la clase media. Bueno, para empezar, yo considero que el género sí es una construcción social que se da a lo largo del tiempo por medio de relaciones, estas establecidas a través de dispositivos sociales de poder, pero también a partir de nuestros gustos. Bueno, también a partir de nuestros gustos, la influencia de los medios de comunicación y en gran medida de la televisión e internet en la actualidad. Todos los acontecimientos y los dispositivos a los que yo he estado sometida o expuesto me han moldeado, me han reafirmado mi identidad, han influenciado en la construcción de mi propia perspectiva, de mis propias opiniones y me han direccionado cómo es que, a considerar lo que es bueno, lo que es malo, eh, cómo debo actuar ante situaciones. Cuando hablo de esto, quiero decir que han sido la base para que contraste sus normas, sus imposiciones con lo que yo vivo en mi cotidianidad, en mi realidad, con lo que logro visibilizar en mi contexto, ¿sí? Que reconozca como lo diverso y no actúe solo de acuerdo a sus imposiciones, sino a lo que a mí me identifica, lo que yo creo es lo conveniente, lo correcto. También considero que las ideologías sobre el género han hecho que en torno a este se hayan reproducido los esquemas ideológicos establecidos y que hasta hoy prevalezcan. Según Vázquez 2020, el género es una estructura de poder muy arraigada, tanto así que a pesar de las nuevas necesidades que surgen en la sociedad, este es muy difícil de abolir. Bueno, siguiendo con el tema de las entrevistas, pues en mi análisis sobre las entrevistas realizadas, pude identificar que algunos factores institucionales, como la familia, no fueron tan rígidos con estos tres sujetos, pues, pues aun cuando estos estuviesen sometidos a esas estructuras de sometimiento, pudieron desarrollar pensamientos, sentimientos que se identificaban tanto en el género masculino como femenino, ¿sí? Ayudándoles a comprender mejor su forma de vivir y expresar su masculinidad. En, en este caso, pues esto dado que mis entrevistados fueron todos del género masculino, ¿sí? Fueron hombres. Em, Las normas escolares o universitarias fueron un factor que les enseñó a acatar las normas y a reflejarlas en sus vidas. Los orientó a percibirse a sí mismos como personas del género masculino, teniendo en cuenta sus características físicas en contraste con las características físicas de las mujeres del género femenino. ¿Sí? Em, También las filiaciones políticas, que han sido para ellos un factor de cuestionamiento, al identificar cómo muchos individuos han vivido oprimidos y algunos otros se han suicidado, pues creen por esto no estar inclinados hacia una filiación política como tal. Más bien ellos se identifican con las ideas progresistas, eh, de igualdad, de justicia social, la no discriminación y el respeto a la diferencia. Según Peña 2009, en la sociedad se ejerce el poder de las relaciones de fuerza y la imposición unos sobre otros genera una arbitrariedad cultural que liga a los individuos y los
sujeta irremediablemente a la violencia simbólica. Así pues, la sociedad está constituida por relaciones de fuerza. El poder simbólico es ejercido imponiendo un arbitrario cultural que crea dominantes y dominados. Muchas veces algunos de mis entrevistados se ha visto sometido a las normas o creencias de los grupos étnicos, pues estos a través de sus prácticas, de sus expectativas de géneros tradicionales arraigadas en su estructura, suelen reiterar la violencia simbólica. Al igual la televisión e internet eh, genera violencia simbólica al visibilizar eh, y reproducir lo que es la belleza, los estereotipos y algunos tipos de conducta que influencian a los individuos en sus percepciones y conductas mismas. Los llevan a adoptar modas y estilos y a reproducirlos. Los deportes como el fútbol fue el medio en que algunos les enseñaron que por ser hombres debían ser resistentes, debían ser fuertes, ¿sí? No obstante, también comentan que esto les enseñó a tener más confianza en sí mismos, a ser solidarios, colaboradores, ¿sí? Em, Sin embargo, también no identificaron estar siendo sometidos como a sus imposiciones, estar sometidos a esas estructuras de poder, a esa violencia simbólica, pues por medio de estas instituciones o algunas prácticas estas se naturalizan. En el municipio de San Marcos se puede decir que el género binario es el más pronunciado, ¿sí? El trabajo fuerte y continuo eh, es un factor tradicional que domina de cierta forma la identidad del género masculino. Esto se debe también a que este es un municipio rural donde prima el trabajo pesado, el trabajo de campo, situación que afecta más ese tema de los discursos. Peña 2009 nos dice que el fundamento de la violencia simbólica reside en el poder que se otorga a los dominantes, lo cual conlleva a los dominados a ejercer, lo cual conlleva a ejercer sobre los dominados eh, la violencia, ¿sí? Relaciones de dominación y aceptar y a que estos mismos acepten su propio sometimiento. Este es el caso de muchas personas en el entorno laboral, por ejemplo. Le sucedió a uno de mis entrevistados al ingresar a laborar en un entorno donde la mayoría o todos eran hombres, pues se encontraba bajo la presión de cumplir con las expectativas y funciones tradicionales de masculinidad. Este entorno buscaba ejercer imposiciones, lo que llevó al individuo a crear una capa de dureza para poder ser aceptado, no rechazado, de encajar, de no ser excluido y discriminado. Es así de esta manera que ellos pues se someten a, al, a la, al tipo de identidad conveniente, al entorno para ser aprobados. En las prácticas discursivas identificadas en el municipio de San Marcos se encuentran las siguientes. Por ejemplo, socialmente, un hombre que llore o que exprese sus emociones a flor de piel es tachado, es asociado ¿cómo es que? Al ámbito femenino, al género femenino, ¿sí? Es afeminado. Lo mismo que una mujer que juegue fútbol hace pensar o la identifican como masculinizada. Lo mismo un hombre que realice labores domésticas también es identificado como afeminado. Ahora, seguimos con las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el papel de los dispositivos sociales en la configuración de mandatos culturales heteronormativos dominantes de género? Los dispositivos sociales han desempeñado un papel fundamental en esta configuración porque estos dispositivos como la familia, la escuela, los medios de comunicación y agentes socializadores han contribuido a perpetuar, reforzar las normas y roles de género tradicionales de la sociedad. Según las investigaciones, las escuelas, por ejemplo, son considerados contextos sociales heteronormativos que reflejan y reproducen las creencias y estructuras dominantes de género. Asimismo, se destaca que la construcción cultural e ideológica basada en el heterosexismo
y la heteronormatividad ha influido en la discriminación, opresión y violencia relacionadas con las categorías de género y sexualidad. Por lo tanto, los dispositivos sociales han sido clave en la imposición y mantenimiento de los mandatos culturales heteronormativos que rigen las relaciones sociales y la identidad de género en la sociedad. En la siguiente pregunta, ¿de qué modo la reproducción de relaciones interseccionales específicas de raza, clase social, realidad encarnada y vivida alimenta constantemente la configuración de su propia feminidad y masculinidad? Entonces, la reproducción de esas relaciones interseccionales específicas de raza y clase social en la realidad encarnada y vivida alimenta constantemente la configuración de la feminidad y masculinidad a través de la construcción de identidades de género, al perpetuar estereotipos y desigualdades. La interseccionalidad entre estos aspectos sociales complejos afecta la forma en que las personas eh, experimentan y expresan su feminidad, femi, femi, feminidad o masculinidad, moldeando sus percepciones y roles en la sociedad. Por último, ¿cómo se relacionan los dispositivos sociales con las prácticas discursivas constantes de violencia en la reproducción de condiciones binarias y desiguales de género? Los dispositivos sociales se relacionan con las prácticas discursivas constantes de violencia físicas y simbólicas en la reproducción de condiciones binarias y desiguales de género. Se relacionan porque las prácticas discursivas toman cuerpo en las acciones llevadas a cabo por las diferentes instituciones, sean familiares, escolares, laborales u otras. También por los sujetos mismos, pudiendo verlas en las normas, protocolos, las estrategias, procedimientos, sus sistemas de difusión y transmisión, que por medio de estas se imponen. Se relacionan por esas relaciones de poder, por las ideologías que reflejan y refuerzan las desigualdades de género arraigadas en la sociedad. Esto porque las prácticas discursivas son el sostenimiento de esas ideologías que se construyen del género y que reproducen el patriarcado, la sociedad y sus instituciones. Reflejan en las expresiones una representación de lo social, cómo se organiza la sociedad. Para terminar, José Carlos Vázquez 2020 nos lleva a reflexionar sobre la noción de género, teniendo en cuenta que hoy en día existe una demanda social por el reconocimiento de la diversidad de otros tipos de géneros no binarios y que viven en exclusión y discriminación. Por tanto, no es factible quedarse centrados aún después de tantos años en una clasificación de género que solo tiene en cuenta dos géneros, que es lo binario. Bueno, esto era todo por hoy. Espero sea de gran agrado para todos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.